inspirado por Dios hablando a la iglesia de Corintios. Porque quizás en aquellos tiempos también habían cristianos que vivían según sus concupiscencias, de acuerdo a lo que ellos pensaban que están yendo bien. Pero no había un cambio en sus vidas. Todavía estaban viviendo como vivían en el mundo. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice en este versículo 17 del capítulo 5 de 2 de Corintios: de modo, dice el apóstol Pablo a la iglesia, y en esta noche esta palabra está llegando a la iglesia Ebenezer Lirio de los Valles. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, de modo que alguno dice que es cristiano, nueva criatura es, dice. Porque el cristiano, desde el momento que recibe a Cristo Jesús en su corazón, es limpio por la sangre del Cordero, y desde ese momento empieza una vida de santidad. Alábale que Él vive. Las cosas viejas pasaron, dice. O sea que el cristiano, una vez que se convierte, aleluya, el cristiano tiene que tener una vida nueva, ya no estar viviendo una vida vieja. Porque en estos momentos tenemos cristianos en las iglesias que alaban, cantan, predican, pastores, ministros de Dios que están predicando la palabra de Dios, pero no lo viven la palabra de Dios. Alábale que Él vive. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? Gózate, Cristo te ama, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía, en aquellos tiempos, quizás aquella gente que eran cristianos decían que ser cristiano es solamente ir a la iglesia, predicar, ser pastor, que solamente cantar en el púlpito, cantar alabanza, andando solamente con ropas, con pantalón largo, con sus mangas largas, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Santo es el Señor. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Solamente vivían de apariencias, pero esta palabra no estaba llegándoles para que se sientan mal, sino para que aprendamos a ser verdaderos cristianos en este camino del evangelio. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre, alábale que Él vive. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, dice. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Entonces, nueva criatura tienes que ser desde ese momento. No le está diciendo el pastor, lo dice la palabra bendita de Dios. Porque como vuelvo a repetirlo, este pastor no ha venido a predicarles su palabra, sino la palabra bendita revelada de Dios. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre, alábale que Él vive. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces debe haber una vida cambiada en nosotros. Amén. Desde el momento que hemos recibido a Cristo Jesús, tú ya no eres la misma de antes o el mismo de antes. Por eso el apóstol Pablo está diciendo en esta escritura, pero no solamente lo decía de boca. El apóstol Pablo estaba lleno de la presencia de Dios para hablarles al pueblo de Dios. Y en esta noche el Señor nos está hablando. Bendito sea el Señor. Que de modo, dice, que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Amén, hermanos. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a ser nueva criatura, voy a cambiar lo que yo era antes. Ya no debo de ser. Si yo era un mentiroso, me aparto de la mentira. Si yo era un rebelde, un peleonero, ya no debo de ser peleonero. Si yo era un mujeriego, no tengo que volver a ser mujeriego. Alábale que Él vive, hermanos. Gloria a Dios. Hay gente que solamente cuando la palabra de Dios, aleluya, nos dice bonito, estamos, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, calladitos estamos. Recibe la palabra con amor.
A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Alábale que Él vive, hermanos. Gózate ahí en tu casita porque Cristo te ama. Cristo no te ha llamado para que tú vayas a la condenación eterna. Cristo te llamó porque Él quiere salvarte. Y no quiere que vivamos ese camino perdido que teníamos antes. Amén. Mujeriego, sacavuelteros, decía un pastor. Teniendo mujer, estaban mirando otras mujeres por allá. Pero cuando ya viniste a Cristo Jesús, ya no tienes que ser eso, hermano, hermanita. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura tiene que ser. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre, alábale que Él vive. Y lo mismo va por las mujeres. Que aún teniendo marido y has venido a Cristo Jesús, si antes te metías con cualquiera, hoy tienes que tener un solo hombre y que te cases también. ¿Sabes por qué? Porque Dios no dice que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Con amor les estoy diciendo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura tenemos que ser. Amén, iglesia. Amén. Eras peleonero, gritón, gritona. Ya no lo tienes que ser ya. Porque de modo que alguno está en Cristo, si queremos vivir un cristianismo conforme a la Biblia, tenemos que obedecer esta palabra. Si queremos irnos cuando el Señor venga en el arrebatamiento, tenemos que vivir conforme dice la Biblia. No como dice el pastor. Yo no te vengo a hablar de mis pensamientos. Te vengo a hablar esta palabra revelada. Amén, hermano. El compromiso como pastores que tenemos nosotros en el altar es de predicar la verdad del evangelio. Porque a veces no queremos predicar la palabra cuando el Señor nos da así dura. No queremos predicar. Ay, pastor, dice, hoy sí ya fuiste. Los hermanos te van a dejar. Tranquilo, mi hermanito. Si Dios te ha llamado, Dios trae las almas. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre, alábale que Él vive. No tengas miedo. Predica la palabra. No estemos sobándole el pecado al hermanito, porque el hermanito está con dinero, el hermanito es que aporta más en la obra y no queremos predicarle la palabra para que no se vaya el hermano. Amén, amén. Y no por eso también no vamos a querer dar al Señor lo que le pertenece, porque algunos ya se sobrepasan y el Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén, hermanos. Y usted entiende claritamente porque usted ya tiene unos pocos añitos en este camino. Amén, hermanos. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre, alábale que Él vive. Santo es el Señor. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida conforme a la palabra del Señor, tenemos que obedecerlo. Porque en aquel día dice el Señor que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es como queriendo decir, no todo el que se dice llamarse cristiano va a entrar en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre está aquí en su palabra. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre, alábale que Él vive. Es tiempo que la iglesia se levante, que abre la venda de sus ojos, porque hay gente que están idolatrando. Ay, no, el pastor. Ay, no, el pastor. El pastor, no le hagas ídolo a tu pastor. Venga la palabra del Señor, porque el pastor de pastores te dejó las escrituras. A su nombre, a su nombre. Alábale, alábale, hermano. No te canses de alabarlo. Debe haber un cambio en nuestras vidas. Las cosas viejas, dice, pasaron. Amén. Viejas ya son ya eso que quedaron atrás, hermanos. Amén, hermanos. Si tú te vestías de una manera provocativa,
Y no solamente por las mujeres, también por los varones, porque ahora los varones se comienzan a andar medio sensuales también. Y esto no solamente para la mujer, esto es que los varones ahora en estos tiempos están, dice, que a la moda. La moda es del diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Un siervo, una sierva de Dios tiene que vestirse en santidad para agradarle a Dios y no para agradar al hombre. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Escúchame, mi hermano, porque hay gente que dice: ay, yo me he visto para agradar a mi esposo, yo me he visto para agradar a mi esposa. Agrada al esposo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Alábale! Es que nosotros tenemos que dejar las cosas viejas atrás. Ya no somos los mismos de antes. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Dale palmas que Él vive, hermanos. Amén. Cristianos conforme a la Biblia. Amén, hermanos. No conforme el pastor, no conforme la hermana o el hermano. No lo que diga la fulana, la mengana, el mengano. No, conforme lo que dice Dios en su palabra. Porque nunca el Espíritu Santo del Señor te va a llevar a una confusión o a un espíritu de error. No, el Espíritu Santo dice que te va a llevar a la verdad. Amén, hermanos. Y el Señor dijo: conoceréis la verdad. Y la verdad es que nos hace libres, hermanos, para vivir como un cristiano verdadero, para no dejarnos engañar. Amén. Porque a veces estamos pensando, en la iglesia estamos todos, como decía un pastor, disculpa la expresión, hermano, decía santurrón, teníamos así bien, pero en nuestra casa estamos todos peleoneros, por aquí que por allá, hablando malas palabras. Apariencias tenemos en la iglesia, hermanos. Tenemos que cambiar ese viejo hombre. Nueva criatura eres en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Alábale que Él vive. Santo, aleluya. Alábale que Él vive. Hoy tienes que glorificar a Dios, vivir como Dios quiere. ¿Te has preguntado tú cómo estás viviendo delante de Dios? Usted me puede engañar a mí, yo los puedo engañar a ustedes, pero ¿qué puede decir el Señor de nosotros? ¿Qué puede decir el Señor? ¿Estamos viviendo de acuerdo a su palabra? ¿Cómo te va a encontrar el Señor? Tenemos que andar conforme el Señor dice en su palabra, hermano. Amén. Dejando esa vieja naturaleza. Las cosas viejas pasaron, dice. Amén, hermanos. Porque, hermano, en estos tiempos se ha levantado un chorro de profetas también, diciendo: Dios me dijo, y Dios no dijo nada. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras. Si en tu iglesia no te están predicando la palabra de Dios, estudia por ti mismo. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Hace sabio al sencillo. Deja que esta palabra te haga sabio también a ti. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Alábale que Él vive. Aleluya. Si tú en esta noche estás